No hay terroristas. Aquí no hay terroristas. Aquí solamente había niños. ¿Dónde ves terroristas? ¡Solo había niños! ¡Lanzaron una bomba sobre mi niño dormido! Mi canal, yo soy Obda, un placer saludarlos nuevamente, y el día de hoy quiero hablar de una serie de Netflix que fue lanzada recientemente y que ha causado furor en los amantes del anime, es decir, la animación japonesa. Estamos hablando nada más y nada menos de Pluto, un anime basado en la obra de Naoki Urasawa, el genio detrás de una obra maestra como lo fue Monster en su tiempo y actualmente lo es, que por cierto también se puede encontrar en la plataforma de Netflix, a pesar de que fue publicado hace ya bastante tiempo, fue lanzado hace ya bastante tiempo, sigue vigente porque es un referente en lo que respecta a los animes mejor valorados de la historia. Pero siguiendo con nuestro tema neural, es en la nueva entrega que se llama Pluto. Está basada en un manga de Naoki Urasawa que fue publicado entre el 2003 y el 2009. Esta serie de verdad fue un boom en redes sociales porque resultó ser otra obra maestra de este genio mangaka. La verdad es que no fue demasiado larga, quizás como Monster, no abarcó una trama demasiado amplia o demasiado extensa, mejor dicho, como lo fue Monster, pero fue bastante precisa en el mensaje que nos quiso transmitir y la verdad es que fue bastante reveladora. Yo diría que es la verdad una genialidad de nuestro presente en lo que a este género se refiere, y para mí una de las mejores producciones que se han lanzado este año. Vamos a hablar entonces de qué se trata y qué es ese mensaje profundísimo que nos quiere transmitir. La verdad es que se nos habla aquí en este anime, estamos hablando de una especie de androides o de robots que son humanoides, que tienen una inteligencia artificial muy avanzada, que pueden llegar a copiar o a imitar casi a la perfección al ser humano. La verdad es que para mí ha resultado una gran sorpresa, sobre todo porque los dilemas existenciales que se plantean con este tema de lo que es la inteligencia artificial, de su uso y de lo que podríamos tener a futuro, la verdad es que es bastante extensa todo lo que se podría hablar sobre el tema. Comenzando con la historia, vemos a un extraño asesino que está encargándose de aniquilar a todos los robots más avanzados que quedan en el planeta Tierra. Este robot lo está haciendo, al que se le llama Pluto, que hace referencia a un dios de la muerte. Lo está haciendo para poder llevar a cabo un plan maestro para acabar con la humanidad o con parte de ella en un plan de venganza. Y esto puede sonar bastante cliché, bastante trillado, pero la verdad es que cuando comenzamos a ver quiénes son en el trasfondo o tras bastidores los protagonistas, qué es lo que se trata de transmitir, cuál es el mensaje que se nos trata de transmitir con esta obra, nos damos cuenta de su genialidad. La historia comienza con la investigación de un crimen, como ya les había comentado, a manos del detective Hedges, que más adelante en la trama o
muy poco después, nos enteramos de que se trata de un robot humanoide de los más avanzados del planeta. La verdad es que este robot fue diseñado hacía algún tiempo durante una guerra que se llevó a cabo y fue uno de los puntos clave junto con otros 6 robots muy avanzados que también tienen peso en la trama, ya que son esos los objetivos. Él sí forma parte de esos 7 robots avanzados, los cuales son los objetivos de Pluto, para evitar que ellos interfieran en sus planes de acabar con la nación llamada los Estados Unidos de Traquia. Y aquí es donde comenzamos a ver el trasfondo político y el sentido existencial que tiene este anime. Más allá de la ficción, más allá de que en muchas partes nos recuerde a aspectos de Blade Runner, por ejemplo, o otros tipos de series o películas de estilo cyberpunk. Entonces estamos hablando de que Hetsis comienza a investigar para dar con el paradero de Pluto, que es quien está perpetrando estos asesinatos, por así decirlo, de sus congéneres, los robots más avanzados del mundo. Y la conmoción en el principio es con la muerte de Mon Blanc, que es, si se quiere, uno de los robots más queridos del mundo, porque fue uno de los encargados de llevar la paz durante la guerra que inició en el reino de Persia. Y aquí nos vamos a detener un poquito para analizar lo que es el trasfondo político. Vemos cómo se ha tomado un fragmento de la historia contemporánea de nuestro mundo para ambientar esta serie. Los Estados Unidos de Traquia y el Reino de Persia vienen a representar a los Estados Unidos de América y quizás alguna nación de Medio Oriente. La verdad es que es un poco confuso porque se nos habla del reino de Persia, que actualmente corresponde a Irán, pero la persona que es el líder del reino de Persia en la serie tiene un aspecto bastante parecido a Saddam Hussein. Entonces parece que nos quisieran como tratar de no llegar tan directamente, pero el asunto es que aquí viene representado en la realidad es la invasión que se dio a Irak. La verdad es que entraron en ese país o en el reino de Persia los Estados Unidos de Traquia junto con estos robots para evitar una supuesta fabricación masiva de robots de aniquilación. Cuando entraron a el reino de Persia a hacer la invasión, se encontraron con que no existían tales armas de destrucción masiva, y eso nos recuerda muchísimo a lo que pasó durante la administración Bush y con Estados Unidos e Irak, y las supuestas armas de destrucción masiva que nunca se consiguieron en el país y que dejó destrozos en la guerra. Hay una escena muy impactante en esta serie que a mí particularmente me llega muchísimo al corazón, y es un dilema que tenemos actualmente con esto de las guerras. Las guerras sirven para resolver asuntos que ya la política no puede, y quienes más sufren lamentablemente son personas inocentes que muchas veces ni siquiera están de acuerdo con los conflictos. Vemos esa fibra humana que se le ha penetrado a la serie en cuanto a lo que es las invasiones a otros países y el daño que sufren los inocentes. Vemos una escena cuando Getchis está tratando de localizar terroristas, como se le llaman en la serie, y encuentran a un hombre que está devastado porque una bomba cayó sobre su casa y mató a su familia.
Y la verdad no me voy a extender demasiado sobre lo que es narrar la trama de la serie, porque en realidad no es la intención de este video, simplemente tratar de irnos a lo profundo y ver cuáles son los mensajes que nos está dejando. Aparte de esto, de los conflictos existenciales que existen en una guerra que se nos presenta en una parte de la serie, vemos otro dilema, y es en cuanto a la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede llegar a ser tan avanzada que incluso pueda sentir, pueda tener sentimientos como nosotros los seres humanos? La verdad es que esto es algo que se ha planteado muchísimas veces en el cine, en la televisión, pero en esta serie en particular nos penetra bastante porque vemos en ciertas escenas cómo los robots que han desarrollado bastante empatía analizando al ser humano comienzan a sentir esa empatía por otros robots que los humanos ven como chatarra y como basura. Allí es donde nos vamos a otro punto álgido de la serie, lo que es la empatía con nuestros semejantes. La verdad es que actualmente en el mundo la empatía por el ser humano, del ser humano al ser humano, se ha ido a pique. Hay personas que incluso prefieren tener más contacto con animales que con sus congéneres, que con sus semejantes, porque piensan que el mundo está podrido, que las personas son demasiado desarmadas y demasiado problemáticas para lidiar con ellas, y muchas veces se ha enfriado el amor de muchos en este planeta. Vemos como en esta serie se nos plantea ese hecho de cómo sentimos empatía hacia otra persona por ser semejantes a nosotros. Vemos como Hechi en una escena siente molestia al ver que una persona va con un tiradero de chatarra, como él lo llama, que son restos de robot descompuestos, y el hombre dice son solo basura. Vemos como Hechi siente una especie de odio, algo que los robots no pueden sentir porque no han sido diseñados para odiar ni tener sentimientos negativos. Aquí es donde entramos en otro punto neurálgico de la serie, porque estos robots han sido diseñados para no sentir odio. Y ahí es cuando nos vamos a otro punto álgido, que es la naturaleza del ser humano. La verdad es que el ser humano tiene la capacidad de hacer el bien y de hacer el mal. El hombre tiene la capacidad de tomar incluso una vida en sus manos. El hombre tiene la capacidad de odiar, de amar, de sentir rencor, de vengarse, cosa que los robots no sienten porque sus diseñadores no le implantaron estos sentimientos que ven como muy negativos. Y allí es donde viene una, si se quiere, una de las teorías que se nos ponen allí más fuertes en mi caso, o por lo menos para mi percepción, es de que si nosotros los seres humanos quizás podamos crear algo mejor que nosotros mismos. La verdad es que yo aquí, siendo imparcial, estoy hablando simplemente de lo que se nos trata quizás de transmitir con la serie, de cómo los robots de repente pueden ser o hacer las cosas mejores que nosotros porque tenemos la capacidad de quitar lo que es la maldad de ellos. Pero si nos vamos un poquito a lo que es el origen del mundo y de lo que son las tradiciones y las creencias judeocristianas, Dios, el Creador, nos ha dado esa libertad de decidir entre el bien y el mal. Algo que a los robots de nuestra serie se les ha negado, pero que sin embargo algunos de ellos han comenzado a desarrollar espontáneamente. Y cuando un robot comienza a desarrollar
odio, es tomado como una amenaza y es aniquilado. Aunque ha pasado con pocos robots, como se nos muestra en la serie, se siente como si fuera una amenaza, ya que, como hemos visto, las personas solemos ser crueles con los que no son semejantes a nosotros. Y la verdad es que algo que se nos plantea, que si en algún momento el robot puede tomar represalias en contra de su creador. La capacidad que tenemos de si podríamos de repente crear algo semejante a nosotros, tipo, como dice la Biblia, Dios nos creó a su imagen y semejanza, es algo que se plantea en la serie. Si nosotros tenemos la capacidad o no de crear algo semejante a nosotros, y se nos deja en la serie de manera un poco implícita que incluso puede ser hasta mejor, ya que no pueden sentir muchas cosas que quizás para nosotros sean negativas, como la tristeza, el enojo, la ira, la envidia, los celos y la venganza. Aunque la verdad es que creo que a veces, a pesar de que se nos plantea que los robots no pueden tener estos sentimientos, a veces parece que en algunos de ellos sí que los hay, como por ejemplo cuando Hércules quería vengar la muerte de los robots que habían muerto y sentía ese deseo de destruir a Pluto. Eso es algo que se puede dejar allí en la mesa como un sentimiento que quizás ellos vean como negativo y que según no se había implantado en los robots. La verdad es que en algunas escenas parece como si hay algunos robots que tratan de imitar el comportamiento humano y hay otras en las que actúan muy humanamente. No sé si es algo que simplemente va como con un poco de que no concuerda mucho con la trama, o es algo que se ha hecho a propósito, dándonos a entender que la inteligencia artificial en algún momento pueda desarrollar su propio albedrío. Es decir, que pueda decidir si quiere o no quiere hacer algo, muy a pesar de lo que su creador haya puesto en su cerebro. Y ahora nos vamos a otro punto álgido de la serie, y lo que es el punto central de lo que hablamos, y es que se está tratando de crear de activar un robot llamado Bora, que es capaz de desplazarse y destruir por completo a los Estados Unidos de Traquia, y es un proyecto que ha llevado a escondidas el reino de Persia a manos de un científico que buscó la ayuda. Se trata del creador de uno de los robots más avanzados, que es Atom, y que es el creador de uno de los cerebros de inteligencia artificial más perfectos del mundo. Él le pide por encargo que le haga a el androide o a el humanoide, el robot humanoide perfecto. Se le implantan más de 9000 personalidades para que pueda quizás obtener una propia y que sea la más perfecta, ya que pueda combinar muchísimas cosas. El hecho es de que el robot no despierta, y es porque es demasiada información para el robot y se contradice, lo cual no puede hacer que despierte a menos que haya caos en sus pensamientos y haya odio. La verdad es que cuando yo vi esta escena me recordó muchísimo y yo hice en mi cabeza comparaciones pensando en que se nos plantea este escenario en el cual se crea una inteligencia artificial que según es perfecta, pero que tiene un montón de personalidades. La verdad es que si algo caracteriza al ser humano es que cada uno tiene una personalidad y una forma de ser única. Tener un montón de personalidades en una sola persona puede llevar a tener un desbalance demasiado grande. ¿Y esto por qué? Porque es que hay cosas
en las personalidades que se contradicen. Es decir, si una persona es cobarde y una persona es valiente, y tú estás introduciendo todo eso en un mismo ser o en una misma máquina, es algo que no tiene balance, porque una cosa se contrapone a la otra. Y es por esto que se le dice que para que pueda despertar, el robot necesita que haya caos en su mente. Y es lógico, porque una persona no puede balancear dos cosas que sean contrarias. Tu personalidad está definida, y muchas cosas que de repente hay en otra persona van en contra de lo que tú eres o de lo que tú puedes llegar a ser. Y es otra de las cosas que se nos plantean en la serie. Y algo que para mí ha sido muy importante es ver el odio como una bola de nieve. Vemos como el objetivo final, vemos a Pluto desde el principio como el enemigo, porque ha acabado con casi todos los androides o los robots humanoides más avanzados, pero nos damos cuenta que esto es simplemente una parte del plan, porque el plan en realidad es despertar a Bora, que tiene la capacidad de aniquilar a una nación entera. Si se tratase del desarrollo de algún arma nuclear. Y aquí hace un paralelismo, quizás si se quiere, con el proyecto de Irán de hacer una bomba atómica y de las repercusiones que pueden tener para el mundo, ya que es uno de los principales enemigos de los Estados Unidos de América. Y aquí se nos habla del reino de Persia, que sabemos que los persas están donde se encuentra Irán actualmente. De hecho, Irán hasta no hace mucho todavía se llamaba Persia, y luego cambiaron a la República Islámica de Irán, su nombre actual. Entonces vemos las similitudes o de repente las comparaciones en el nivel político que se nos plantean en esta serie, y que son bastante interesantes. Nos damos cuenta en un punto de que el científico que estaba intentando despertar a Bora, se dan cuenta que él en realidad sí murió, y que el robot que él había creado como perfecto, le inyectaron todo su odio, el odio que sintió por aquellos que acabaron con su nación y con su familia, y despertó para hacer la aniquilación de gran parte de la humanidad, despertando a Bora. Vemos cómo él es confrontado por el Dr. Tenma. El Dr. Tenma incluso le dice y lo confronta que él está muerto y que él está encerrado dentro de su propio robot, que está intentando incluso engañarse a sí mismo para lograr sus objetivos. La verdad es que esto es muy interesante, porque nos damos cuenta de hasta qué punto nos puede devorar nuestra ambición, y es algo que se refleja muy bien en la serie, cómo nos puede devorar la ambición y cómo nos puede devorar nuestro odio, y cómo el odio se transforma en una bola, va aumentando en una bola de nieve. Nos damos cuenta que el proyecto Bora en realidad fue creado en un principio para hacer del reino de Persia una nación llena, ya que era una zona muy desértica y muy árida, una zona llena de flores y de campos silvestres llenos de verdes pastos. Vemos como eso que se creó desde un principio con la finalidad de hacer del reino de Persia un lugar lleno de verdes pastos, se va transformando poco a poco, producto del odio, en algo grande, en un arma de destrucción masiva. Y vemos reflejado
que el odio puede transformar cosas muy buenas en cosas muy malas. Vemos como el ser humano tiene la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor y sin embargo los intereses de poder y la ambición siempre llegan a que nunca haya paz en el mundo y que siempre intentemos matarnos los unos con los otros. La verdad es que la serie está repleta de reflexiones en cuanto a lo que somos, en cuanto a lo que hemos hecho en este planeta. Nos da una gran representación de lo que podemos ser, de lo que podemos hacer, de lo que no hemos podido lograr por culpa del odio y por culpa del rencor, y se nos retrata como los robots, al carecer de este sentimiento, de repente podrían ser una alternativa para nosotros los seres humanos. Y vemos cómo vamos desechándonos a nosotros mismos para ser reemplazados por otro tipo de creación hecha por nosotros mismos, dicho sea de paso, que puede hacer las cosas mejor que nosotros. Allí te deja en la mesa un montón de reflexiones en cuanto a muchísimos temas y de los cuales se puede profundizar muchísimo más. La verdad es que este anime tiene muchísima tela que cortar. He tratado de tocar los puntos más importantes y los que a mí me han llamado más la atención. Sin embargo, se puede hablar de él de muchas maneras. Vemos cómo estos androides o estos robots se pueden convertir en un reemplazo para la humanidad según lo que está planteando la serie. Aunque dicho sea de paso, para mi opinión, el ser humano es irreemplazable porque simplemente nosotros hemos creado a estos robots y es imposible que nuestra creación nos supere a nosotros, ya que ellos no son más que una copia de lo que ven, de lo que nosotros somos. Y bueno, señores, con esto dejo este video hasta aquí. La verdad es que estas han sido mis reflexiones, mis primeras impresiones luego de terminar el anime. Me ha encantado, como siempre, nuestro maestro Naoki se luce con estas tramas tan profundas, y te invito a que si tienes algún tipo de teoría o algún tipo de reflexión, me lo comentes y compartamos opiniones. Así que en tal momento lo dejo hasta acá y que nos veamos luego para seguir hablando sobre los análisis profundísimos que tienen muchísimas producciones en este momento. Así que los dejo hasta pronto. Bye bye. Quiero mucho.